Para realizar la aplicación de back office hemos seleccionado una aplicación FireMonkey, eh, pues de las más simples, las más sencillas, que es básicamente una desktop application, y la única selección que necesitamos hacer es, bueno, pues que vamos a crear una aplicación HD en vez de una 3D. En principio no necesitábamos crear una aplicación 3D, sino simplemente una aplicación basada en FireMonkey, una aplicación normal de escritorio. Una vez creada esta aplicación, el interfaz, bueno, pues es relativamente sencillo. Lo único que hemos es dispuesto una serie de controles consistentes, bueno, pues en un panel superior en donde vamos a crear bueno, pues disponer una serie de controles más o menos simples, un combo box con una etiqueta, un par de botones. Aquí hemos introducido una imagen que, bueno, pues es básicamente un pequeño icono extraído de Google, vamos, es una fotografía extraída de Google, posterizada en azul y con el nombre Danisoft Courier encima y poco más, junto con, bueno, pues un tab control con un par de pestañas, una para recogidas, otras para entregas, con unos grids, sin más. El estilo que estáis viendo es básicamente el estilo Windows 8 basado en Windows 8. Lo que pasa es que aplicado, digamos, de manera manual, no partiendo de la concepción de un layout Windows 8, sino simplemente aplicando ese estilo. Para hacer esto, lo que hemos hecho es, y poder compartir el estilo en toda la aplicación, ¿vale? Lo que hemos hecho es crearnos un data module y aquí poner un stylebook que posteriormente, bueno, pues utilizamos en todos los formularios. También hemos creado un segundo formulario. Este segundo formulario va a ser el formulario de entrada de las operaciones. Pues básicamente lo que vamos a hacer es introducir los datos. Los datos básicos de una operación van a ser la fecha, el agente que la va a realizar, el tipo de operación que es, si es recogida o es entrega, una breve descripción y luego, por bueno, complicar un poquito y dar un poco más de servicio a los usuarios, pues lo que hemos es incluido un servicio de geocodificación inversa. Esto es, bueno, pues suponiendo que el cliente nos llame y nos diga quiero que vengáis a recoger un paquete a una determinada dirección, y esa dirección pues se nos dice vía telefónica, la podamos ingresar aquí y pulsando este botón automáticamente y utilizando Google Maps obtengamos las coordenadas de longitud y latitud. De esta manera, cuando se pase este registro a la aplicación móvil, podrá, utilizándose también Google Maps, pues geolocalizar el punto adecuado en un mapa y que lo pueda automáticamente ver y no tener que estar buscándolo, y hacer así un poco más rápida la aplicación, ¿no? Entonces, para esto hemos tenido que crear dos mecanismos fundamentales. Por un lado, el soporte de base de datos para dar, bueno, pues cabida a toda esta información, y en segundo lugar hemos utilizado también el tema de la geocodificación inversa. Para bueno, la creación de esta base de datos hemos utilizado nuestro dev, nuestro entorno de entidades de Danisoft, y hemos utilizado el diseñador. Aquí veis el diseñador de entidades, que en realidad es una aplicación muy simple y que está, bueno, si cabe es más simple que el motor en sí mismo, pero de alguna manera ya nos indica un poco las capacidades que tiene el propio entorno. Entonces simplemente es muy fácil de manipular, se crean entidades pulsando sobre ese botón o en acciones, en objetos nueva entidad, perdón. Aquí se introduce pues el nombre, por ejemplo, vamos a crear aquí la entidad pues cliente, ¿vale? Y se le dotan de diferentes atributos. Bueno, pues un nuevo atributo que en principio van a ser el equivalente, como decíamos antes, a los campos. Inicialmente, pues
cliente, por ejemplo, ID, se le da un tipo, en este caso entero, y luego se le marcan las diferentes opciones del atributo. En primer lugar, ¿por qué utilizamos enteros? Bueno, pues la generación automática de SQL que nosotros hacemos es pues una SQL compatible con Interbase y Firebird que crea la base de datos y automáticamente crea unos secuenciadores para que las claves primarias se creen automáticamente en base a este secuenciador. Evidentemente, este secuenciador genera números enteros y es por eso que, bueno, podemos o debemos poner los tipos entero. Realmente ahora, cuando veamos cómo se genera el SQL, podemos ver que esto es manipulable, que lo podemos cambiar y podemos poner lo que queramos nosotros. De entrada, este es el SQL que yo genero, pero vosotros podríais generar uno diferente. En cuanto a los atributos que se le aplican a la columna, bueno, pues tenemos 4 atributos diferentes. El primero de ellos indica que esta clave es una clave primaria. Este, evidentemente, lo habremos de poner en este tipo de elementos, porque además, por defecto es obligatorio que todas las entidades tengan una clave primaria o que tengan un campo que los identifique en base a un índice único. Y eso es, evidentemente, este elemento. Luego tenemos tres checks que nos permiten establecer qué tipo de campo y qué información va a tener. Evidentemente, el noUpdate y el noInsert hacen referencia a las operaciones que se permiten con este campo en concreto. Evidentemente, si este es un campo autogenerado, no debe de insertarse porque se autogenera y por tanto no se va a insertar. En el caso de no actualizar es cuando estamos hablando de claves primarias. Las claves primarias generalmente no se han de actualizar, por tanto, marcaríamos no update y no insert. En el caso del nowhere es un check de optimización. Normalmente cuando el campo es un campo textual suele ocasionar que el filtrado a través de ese campo pues sea poco óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, evitamos, sobre todo en términos de localización interna, evitamos ponerlo dentro de un where. Es por eso que tenemos el nowhere. En este caso, como este campo además es un campo, es una clave primaria, pues lo lógico es que busquemos específicamente por este campo. Bien, luego podríamos poner un atributo normal y corriente, por ejemplo, nombre, que este evidentemente no sería una clave, sí habría de actualizarse, de insertarse, y si lo establecemos como string, sería el típico campo por el que no debemos de buscar. ¿Vale? O sea, sí se actualiza, sí se inserta, pero no se busca. Bien, esto sería una entidad. Podríamos crear una segunda entidad. Por ejemplo, en este caso vamos a crear pues pedidos o pedido. Bien, en este caso agregaríamos un nuevo atributo que sería pedido ID, que sería clave, no update y no insert, de tipo entero. Tendríamos también, pues por ejemplo, fecha, que sería, en principio estaría marcado con todo, ¿vale? Y sería de tipo datetime. Tendríamos también un nuevo atributo de tipo cliente ID, ¿vale? Que no sería una clave, pero se podría buscar a través de él, ¿de acuerdo? Y sería de tipo entero. Y con esto, bueno, pues podríamos ir siguiendo, agregando diferentes elementos, ¿de acuerdo? A fin de crear todas las necesidades informativas necesarias. Una vez hecho esto, crearíamos las relaciones a través de esta funcionalidad en donde estableceríamos cuál es la entidad padre, en este caso cliente, cuál es su clave primaria y cuál es la entidad hija, en este caso pedido, y cuál es el campo de relación, en este caso cliente ID. ¿Ok? Estableceríamos las relaciones. Y una vez creado esto, lo bueno que tiene este sistema es que nos permitiría crear, por un lado, las unidades Delphi, ¿vale? Esto simplemente, pues aquí le diríamos nosotros, pues, por ejemplo, prueba pedidos, ¿vale? Ahora comprobaremos qué es lo que ha generado y nos permitiría
crear también el SQL de la base de datos. SQL, de acuerdo, que directamente podríamos guardar en un script y ejecutar para crear la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo que hemos realizado, lo único que con con un diseño ya precreado, aquí creado, vamos a abrirlo sobre este, ahí lo tendríamos, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro diseño, ¿vale? En donde tendríamos pues 3 entidades, el agente, el tipo de operación y las operaciones. Bueno, básicamente, vamos a ver si así se ve un poquito mejor. Sí, aquí sí se ve un poquito mejor. Ahí tendríamos, ¿vale? Las operaciones, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hemos utilizado aquí son tecnologías, bueno, pues disponibles en Delphi y bastante sencillas. Por un lado hemos creado, bueno, pues un proceso, vamos a echarle un vistazo a nuestro diseñador de entidades. Hemos creado un proceso, bueno, relativamente sencillo, con un diseñador un entorno de diseño, en donde hemos, bueno, pues creado un par de elementos, sobre todo la entidad. La entidad es, bueno, pues una pequeña caja que lo que hace es tener, es una pequeña lista, un listbox, que lo que hace es tener un par de paneles y y un nombre, una etiqueta para obtener el nombre. Hemos creado esos componentes, los hemos instalado. También hemos creado una relación. La relación básicamente es un path, es un dibujo, ¿vale? Que nosotros vamos adaptando. Por eso, bueno, pues no termina de encajar del todo bien, pero bueno, eso es una cosa que estando hecha así, pues enseguida se puede cambiar una cosa por la otra. Y básicamente lo que hemos creado es bueno, pues un menú, ¿de acuerdo? En donde tenemos pues algunas acciones. Sobre todo, quiero prestar atención sobre las acciones de Forward Engineering y Generate Delphi Unit, ambas funcionando de una manera muy similar. Lo que hacen estas acciones, ¿vale? Voy a cerrar aquí, es utilizar una técnica, que es la, bueno, la transformación de XMLs basados en XSL. ¿De acuerdo? Para eso lo que se hace es, bueno, pues crear un elemento, un documento, ¿de acuerdo? Que carga un XML, ¿de acuerdo? Dentro de la unidad XML doc, bueno, pues básicamente disponemos de esta funcionalidad, load data. También tenemos, bueno, pues la posibilidad de cargar un documento, un segundo documento utilizando el XML document, ¿de acuerdo? Creando un segundo XML document. Entonces, básicamente, este XML, ¿de acuerdo? Nos permite invocar una transformación con un documento XML más este resultado. Este XSL es un documento de transformación que utiliza un estándar XML de transformación. Y tenemos aquí dos estándares, vamos, dos hojas de XSLT que vamos a inspeccionar con Notepad++ y que, como podemos ver, pues son XML con una formación específica que nos permite, bueno, pues iterar sobre un documento XML y aplicarle un estilo. De esa manera, pues buscamos nodos que conformen, bueno, unos determinados patrones y vamos estableciendo o extrayendo datos, pues por ejemplo, como el table name, como el nombre de las columnas, y con eso confeccionando, en este caso, código Pascal, ¿de acuerdo? En este otro, código SQL. En ambos casos podemos, evidentemente, cambiar el código que nosotros queramos y generar el código más apropiado, ¿vale? Con eso nosotros, bueno, pues conseguimos
diseñar la tabla que nos genera la siguiente cuestión. Nos genera, por un lado, como decíamos, un SQL que aquí tenemos, ¿vale? Y con el cual nosotros hemos creado la base de datos, ¿vale? En este caso yo he utilizado Firebird, pero podríamos haber utilizado Interbase sin ningún problema. Y también hemos creado, bueno, pues un documento Pascal, ¿de acuerdo? En este caso, pues con todas las clases, las entidades que manejan esas bases de datos. Además del contexto de datos que, como decíamos en la presentación, nos permite, bueno, pues tener el seguimiento de los diferentes cambios que vayamos haciendo, la conexión con la base de datos y una cosa que es también muy importante, que es que nos crea propiedades, en este caso operaciones, tipo de operaciones y agentes, que nos permiten consultar a la base de datos para extraer datos, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues en último extremo lo que hacen estas propiedades no es ni más ni menos que invocar un método que tiene el propio contexto, que es, vamos a ver, aquí, vamos a ver, aquí lo tenemos, aquí los tenemos, que es el entity set, ¿de acuerdo? Con estos entity sets, ¿de acuerdo? Nos permiten, bueno, pues al crear uno de estos entity sets con una referencia a un determinado contexto, este entity set nos permite, en función de la entidad que se le pasa y de la información que esta entidad le surte, a través de sus atributos, en este caso, pues, qué tabla es la que tiene, pues nos permite calcular los SQLs para extraer los datos. En realidad, quien lo calcula es el motor, pero nosotros tenemos todo este elemento aquí agregado. Entonces, una vez hecho esto, nosotros podemos seguir con el proyecto que teníamos hasta ahora, agregando bueno, pues la unidad de envíos, ¿de acuerdo? Que es la que hemos generado a través del propio diseñador, junto con DevCommon, que es la unidad que se encarga de dar soporte programático a bueno, a estos atributos, a la clase TEntity de la cual heredan todas las entidades, a la clase TDataContext de la cual heredan todos los contextos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez hecho esto, nosotros lo que obtenemos es una herramienta para poder consultar, para poder actualizar y para poder integrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues crear en ese punto los enlaces con el interfaz. Para eso tenemos dos problemas. Por un lado, tenemos el problema de la manipulación de los controles, de los botones, que cuando pulse un botón se produzca un determinado efecto. Y, en segundo lugar, el reflejo de esos datos en nuestra aplicación. Dado que nosotros estamos utilizando FireMonkey, tenemos que utilizar Live Bindings, en concreto Visual Live Bindings, pero los Visual Live Bindings se fundamentan en componentes que están precompilados, no en componentes como son o en clases como son las de la unidad envíos, que todavía no están instaladas, ¿vale? Estas no están ni compiladas ni instaladas, por lo tanto, no pueden ser consultadas mediante tecnología RTTI, mediante reflexión, no pueden verse las propiedades y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque claro, si no tenemos esta posibilidad, no tendríamos la posibilidad de utilizar el diseñador visual. Bueno, pues para eso tenemos dos componentes, el Adapter Bind Source y el Data Generator Adapter, que nos permiten solucionar este problema. El Adapter Bind Source es un elemento que nos permite enlazar cualquier objeto, sea cual sea, mediante Live Binding, enlazarlo con los diferentes controles de datos en nuestra aplicación. Es muy fácil. De hecho, lo único que hay que hacer es venirnos al onCreateAdapter, a este evento, y este evento tiene un parámetro que hay que devolver con un BindSourceAdapter, una clase de tipo BindSourceAdapter o un descendiente de este BindSourceAdapter. Estos BindSourceAdapters son envoltorios, wrappers, como se dice técnicamente, que engloban una clase de datos y nos permiten exponerla para que los live bindings la cojan correctamente. Hay varios tipos, pero concretamente necesitamos
en este caso, y dado que vamos a mostrar varias operaciones, o en este caso agentes, ¿vale? Necesitamos uno de lista que nos permita mostrar varios agentes, ¿vale? Por eso decimos que utilizamos un list bind source adapter. Y como es una lista de agentes, le decimos que es del tipo agente. Le pasamos el contexto agentes, este contexto que nosotros hemos creado, pues por aquí estará, aquí, ¿de acuerdo? Lo creamos dándole una conexión a base de datos, un usuario y una contraseña, e invocamos el agente. Y automáticamente, ¿de acuerdo? Esto crea un envoltorio para exponer esta lista. Como el contexto funciona por lo que se llama la técnica de lazy loading, es decir, carga los datos no preventivamente, no se abre automáticamente y se traen todos los datos, sino a medida que se van necesitando, necesitamos un método para ir trayéndonos esos datos. Ese método es el getPacket. De hecho, tenemos dos: getPacket aquí y getAllPackets, que estaría por aquí. Ambos métodos lo que hacen es traerse un número de datos, mientras que getPacket lo que hace es traerse el número de datos prefijado en el contexto. En concreto, el contexto dice cuántos elementos nos queremos traer por paquete, ¿de acuerdo? GetAllPackets lo que hace es traerse todos los elementos. En este caso, bueno, pues lo que hacemos es un bucle infinito hasta que se traiga todos los paquetes, para que veamos el getPacket, simplemente que cuando ya no tiene más datos que cargar nos devuelve un false, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, ¿de acuerdo? Ya tendríamos los datos. Pero claro, esto lo único que hace es solucionar el primero de nuestros problemas, que es la carga de unos datos que en principio no conocemos, ¿vale? O que no tienen una estructura conocida como antaño lo era la del dataset. Pero ¿cómo podemos ahora crear las expresiones de binding con algo que no está compilado? Bueno, pues para eso utilizamos el Data Generator Adapter. El Data Generator Adapter es una clase que nos permite definir campos. Estos campos, en este caso, coinciden en nombre, ¿de acuerdo? Y en tipo con los datos, con los tipos de la entidad, en este caso agentes. Y nosotros en el adapter bind source tenemos una propiedad llamada adapter, que nos permite conectar con este data generator adapter. Al conectar con ese data generator adapter, ¿de acuerdo? Nosotros podemos establecer propiedades, podemos establecer enlaces visuales. Bind visually. En este caso podríamos simple y llanamente coger y decir, bueno, pues vamos a enlazar, tenemos el 1, 2, lo tendríamos aquí, ¿vale? For layer, aquí, ahí. Aquí lo tendríamos y aquí tendríamos el enlace, pues simplemente arrastrando y soltando, ¿vale? La genialidad de todo esto es que el bind source nos permite arrastrar y soltar esas expresiones, ¿de acuerdo? En base a lo que expone el Data Generator Adapter. Pero cuando yo ejecuto la aplicación, vamos a ejecutarla un momento, automáticamente retira el enlace con el Data Generator Adapter y nos permite establecer, ¿de acuerdo? Bueno, pues la relación con los datos que dinámicamente en tiempo de ejecución se genera, ¿vale? Esta es básicamente la misma estructura que nosotros hacemos para las recogidas, ¿de acuerdo? Y para las entregas, con otro par de componentes, Adapter Bind Source y Data Generator Adapter. Lo único que aquí nosotros vamos a aplicar una serie de filtros. Para eso hemos creado un método aquí abajo que filtra. Y filtra utilizando también el contexto. Fijaros que las operaciones y demás definen una serie de métodos, ¿vale? En este caso, lo que es la entity set, definen un par de métodos, where y order, que nos permiten establecer, bueno, pues tanto un filtrado como una ordenación. Con eso, nosotros podemos filtrar los datos en función del tipo de operación por la pestaña que esté seleccionada y del agente por el elemento que esté seleccionado en el combo. Y luego enlazarlo con el grid adecuado, ¿vale? Eso es lo que haríamos aquí. Por último, tendríamos dos controles, en este caso dos botones, que serían el botón de agregar operaciones y el botón de borrar operaciones, que básicamente lo que hacen es llamar al formulario secundario. Este formulario secundario
recoge una serie de datos, tiene una propiedad, ¿de acuerdo?, que es de tipo operaciones, ¿vale? Y se le pasa, recoge los datos en esa operación y luego cuando volvemos con esa operación, simplemente lo que hacemos es, bueno, como es una operación nueva, en este caso estamos agregando una operación nueva, invocar al método add y luego al método save para que se guarden todas las operaciones. Y nosotros nos olvidamos del SQL, de meter datos, todo eso lo hace automáticamente el framework de entidades. Eso se hace a través de del formulario uform. Este formulario, pues básicamente se encarga de capturar los datos utilizando también un adapter bind source. Lo que pasa es que en este caso, y simplemente porque veamos, no utilizamos un elemento de lista, lo agregamos aquí, por aquí en algún lado se le agrega el bind source aquí, sino que utilizamos en vez del list bind source adapter, se utiliza el object bind source adapter, que lo que hace es que nos permite enlazar un solo elemento, en este caso de tipo T operaciones, ¿de acuerdo?, que es el campo de la propiedad operación del formulario, ¿vale? Con esto nosotros mostramos los datos ahí. Si es una edición, pues simplemente lo que se hace es localizar ese elemento dentro de la lista de operaciones y pasárselo a este formulario. Si es un nuevo elemento, se crea previamente y se le pasa uno nuevo, ¿vale? La cuestión es que aquí en dirección nosotros podemos introducir datos y lo único que hemos hecho es utilizar para la geocodificación inversa que hablábamos antes, utilizar la API de Google. La API de Google básicamente es pública y lo único que tenéis que hacer es buscarla en Google Maps. Encontraréis, bueno, pues diferentes maneras de acceder. Yo he utilizado la que se basa en HTML y JavaScript, que lo que hace es pedir a una determinada URL, ¿de acuerdo?, a la cual se le pasan la longitud y la latitud y automáticamente se nos devuelve la estructura, de acuerdo, una estructura de datos, que es una estructura de datos XML, ¿vale? Una estructura de datos XML que es bastante larga. No es que sea muy compleja, pero es bastante larga. Entonces, nosotros en esa estructura recibimos unos datos que, bueno, nos dan la longitud y la latitud de la dirección requerida. Entonces, para realizar la petición, básicamente hemos utilizado un TID HTTP, un componente INDI, que lo que hace es realizar la petición, ¿de acuerdo? Es relativamente sencillo, lo único que tenemos que hacer es coger esa petición, lo veis aquí, ¿de acuerdo?, pasarle la address, ¿vale? Y esto, pues pasárselo como URL al ID HTTP y obtenemos una respuesta. Esta respuesta básicamente es de tipo stream, es un TStream. El stream que en el fondo, o que dentro, tiene un XML, ¿vale? Este XML es un formato conocido que también podéis encontrar en Google y del cual pues yo me bajé un resultado y simplemente utilizando la técnica del XML Data Binding, que nos permite crear unas clases que automáticamente interpretan los XMLs tan solo partiendo del XML. Yo le doy un XML y él automáticamente crea la clase para interpretar ese XML. Básicamente lo que hace es abrir un XML y parsearlo de tal manera que encaje en esa clase, ¿vale? Pues lo que he hecho es, bueno, pues coger ese response, cargarlo en un TXML document y esa, bueno, pues clase que se crea una serie de métodos, entre otros el get, nombre de la clase, en este caso se llama geocode response porque es como se llamaba el nodo del XML que nos surte Google, ¿de acuerdo? Se llama geocode, entonces geocode response es lo que él toma como nombre. Entonces parte de un IXML document, que es básicamente un TXML document, que es capaz de crearse a partir de un TStream. Entonces, yo creo el TXML document, lo cargo con un stream, que es la respuesta del ID HTTP1, y lo cargo en un get geocode response. Este geocode response nos permite automáticamente entender, parsear ese XML y recorrerlo de tal manera que encontremos que navegando a la propiedad resultado, que nos indica si hemos obtenido algún resultado o no. Fijaros que simplemente contando el número de resultados que tenemos ya sabemos si nos ha devuelto algo o no.
Bueno, pues al primer resultado yo busco la longitud, la latitud y la meto en los edits y automáticamente lo almaceno. Aquí podemos ver un ejemplo. Yo crearía aquí, por ejemplo, pues voy a crear una entrega. Digo, mía, voy a decir, es una entrega. Va a ser entrega paquete. Y lo voy a poner, por ejemplo, en Plaza de España 1, Madrid, España. Realizo la petición y automáticamente obtengo la longitud y la latitud que, guardo y automáticamente lo tendría ahí metido.